Somos el grupo 5 conformado por Carlos Castillo Castillo, Lucía Jiménez Almerón y mi persona, Maximiliano Bermúdez Jiménez. En la presentación de hoy hablaremos sobre nuestra experiencia con el laboratorio remoto de campo magnético y los resultados obtenidos. Cabe indicar que se trata de una evaluación sumativa para el curso de Física General 2 del Instituto Tecnológico de Costa Rica. La agenda del día de hoy es la siguiente. Iniciaremos con una explicación de la teoría sobre campos magnéticos que da sustento a este experimento. Luego pasaremos a la descripción del experimento, donde mencionaremos en qué consiste el experimento. En el tercer punto mostraremos cómo se utiliza la herramienta y en el último punto veremos los resultados alcanzados y lo que podemos concluir de estos. Ahora continuaremos con la primera parte, que es la información teórica. En el laboratorio remoto trabajamos con una barra de imán permanente, como se verá más adelante durante la demostración del experimento. Esta barra podemos caracterizarla, como acabo de mencionar hace poco, como un imán permanente y explicaremos qué es un imán permanente a continuación. Se trata de un material que es capaz de mantener su magnetización, es decir, produce un campo magnético por sí solo en el espacio que lo rodea, y este campo magnético es constante. Ahora bien, un imán permanente es un dipolo magnético y nunca un monopolo, como es el caso de las partículas cargadas y los campos eléctricos. Para la presentación de hoy nos conformaremos con describir el campo magnético en términos de dipolos magnéticos. Eh, Polo norte lo representaremos por la letra N y el polo sur lo representaremos por la letra S. Como vemos en la figura de la izquierda, tenemos varias posibilidades para la interacción de dos imanes. Aquí la idea principal es la siguiente: los polos iguales se repelen y los polos opuestos se atraen. Dicho esto, ahora necesitamos definir algo más: el campo magnético. Cuando hablamos de campo magnético, nos referimos a un campo vectorial, matemáticamente, y es una forma especialmente útil de entender cómo se distribuye la fuerza magnética producida por la fuente que produce el campo magnético. Esta fuerza es la encargada de atraer o repeler dos imanes, como vimos en las imágenes de la izquierda. La magnitud del campo magnético y su expresión vectorial depende de la fuente y otros factores. Para entender el laboratorio, no va a ser necesario profundizar más acerca de él. Por otro lado, un campo magnético es representado por medio de líneas, como podemos observar en la imagen del medio. Estas líneas van del polo norte al polo sur siempre, y como mencionamos anteriormente, se forman en el espacio que rodea al imán permanente. En cada punto, la línea de campo es tangente al vector campo magnético B, y cuanto mayor sea la densidad de las líneas del campo, más intenso será el campo magnético en ese punto en específico. En cuanto a las unidades del SI, del Sistema Internacional, para el campo magnético se utiliza el Tesla, que equivale a un newton entre amper por metro. Y en ocasiones también se suele utilizar la unidad Gauss. Ahora solo nos queda hablar sobre el flujo magnético, que es una medida sobre el campo magnético total que pasa a través de un área dada. La fórmula que se muestra en la presentación es una forma no vectorial de representar el flujo magnético y se deriva de la ley de Gauss para el magnetismo. Como podemos observar, el flujo magnético está en términos del campo magnético y el área, y el ángulo phi, que es el ángulo que se forma entre un vector normal al área y el vector campo magnético. Si despejamos el campo magnético de la ecuación, obtenemos la densidad de flujo magnético, que no es más que la cantidad de flujo magnético por unidad de área, o bien podríamos considerarlo un sinónimo para campo magnético. Por lo tanto, la unidad que utilizamos es Tesla. Con esto hemos terminado el repaso de la teoría necesaria para entender el experimento. Ahora continuaremos con la descripción del experimento a cargo de mi compañera Lucía.
Ok, mi nombre es Lucía Jiménez y les describiré un poco de lo que consiste el experimento que escogimos. Como se mencionó anteriormente, el experimento consiste en un laboratorio remoto sobre el campo magnético. Para poder utilizar dicho laboratorio se necesita un teléfono celular, una tablet o una computadora con conexión a internet. Lo más recomendable es hacer uso de una computadora o una tablet para más facilidad. Ok, básicamente este laboratorio permite utilizar un sensor que permite medir la densidad de flujo magnético. Antes que nada, y lo más importante, para poder utilizar el laboratorio virtual se debe configurar para que así pueda cumplir con cada una de las medidas que se le pedirán calcular. Al ingresar al enlace propuesto para utilizar el laboratorio, se debe ingresar en la sección denominada Measuring and Visualizing. Ok, primeramente ya en la sección mencionada se deben realizar los ajustes necesarios en la interfaz de laboratorio. La dirección se debe utilizar en coordenadas polares. Seguidamente, en la visualización superior se debe marcar la opción de visualización de datos de la última medición o fechas del último valor medido. Y seguidamente, en la visualización inferior se debe marcar la opción de líneas de campo codificadas por colores o agujas magnéticas codificadas por color. Asimismo, una vez definido el sistema de coordenadas a utilizar, se procede a fijar los valores para realizar cada una de las mediciones que se nos piden en los ejercicios. Para ello, solamente se debe arrastrar el fader de cada barra para cambiar los valores y para después dar la medición solicitada. Ahora continuaremos con la demostración del laboratorio virtual. Bueno, venimos aquí al enlace, lo abrimos y eso es lo que se nos presenta. Primero, como mencionaba mi compañera Lucía, tenemos que acomodar la configuración inicial, que es muy importante. En la parte de representación, vamos a elegir los datos del último valor medido. Y en la parte de coordenadas, fijaremos polares, ya que es el sistema que nos interesa. En coordenadas polares se trata de un ángulo y un radio. Este radio corresponde a la distancia del sensor a la barra de imán permanente. Eh, a la derecha tenemos la representación, que no es más que un gráfico para visualizar las líneas de campo magnético. En este punto vamos a elegir limaduras de hierro codificadas por colores, o también podríamos escoger agujas magnéticas codificadas por colores. Ahorita veremos la diferencia y la importancia de ambas. Eh, Vamos a iniciar con limaduras de hierro. Eh, Utilizaremos el ángulo 0 grados y el radio puede ser de unos 68 milímetros. Como podemos observar, el sensor se mueve hacia la izquierda. Puedo reducirlo aún más y continúa moviéndose a la izquierda, acercándose a la barra. Una vez hecho esto, podemos darle a medir. Aquí obtenemos la cantidad de densidad de flujo magnético, que no es más que el campo magnético. En este caso es de 0,09141 teslas. Cabe mencionar que esta vista que estamos viendo acá en la esquina superior izquierda es la vista superior del laboratorio. Entonces estamos viendo el imán y el sensor desde arriba.
Bueno, ahora le daremos acá mostrar conjunto de datos de comparación. Y como podemos observar, se nos marcan más limaduras de hierro. Estas limaduras de hierro se acomodan de forma que nos permiten visualizar las líneas de campo magnético. También podemos ir acá y utilizar las agujas magnéticas codificadas por color. De esta forma nos queda más claro que las líneas van del polo norte al polo sur. La barra de acá va de 0 a 0,4, donde 0,4 es aproximadamente el campo magnético mayor. Eh, Está codificado o representado por colores, donde el azul es cercano a 0 y el rojo es cercano a 0,4, que es el máximo, como acabamos de mencionar. En este caso también va a mencionar que es un área circular, entonces el área para la fórmula que vimos durante la introducción es el área de un círculo, pi por r al cuadrado, donde el radio es variable y el ángulo es el que corresponde al coseno de phi y nos dirá cuántas líneas de campo pasan a través del plano. Ahora continuaremos con los resultados y la reflexión final a cargo de mi compañero Carlos. Hola, como mencionó mi compañero Maximiliano, mi nombre es Carlos Castillo y les voy a conversar un poco acerca de los resultados y una pequeña reflexión acerca de los resultados y también una manera de reflexión final. Podemos, como se menciona como se observa en la tabla que estamos viendo, la tabla número 1, realizamos bastantes medidas utilizando diferentes, en este caso, bueno, la primera medición realizada es utilizando varios valores diferentes de grados en intervalos de 20 en 20. Y en la columna de la derecha podemos observar los resultados para el campo magnético que obtuvimos. Cabe mencionar que en este caso sí utilizamos distintos ángulos, pero utilizamos un radio en común para esta medición. Como mencionaba el compañero Maximiliano anteriormente, en este dibujo podemos observar cuáles son los resultados de manera gráfica en el dibujo de nuestras mediciones. Podemos observar, por ejemplo, en el ángulo 0, el campo magnético ubicado hacia la derecha. Y en este caso igualmente recalcar el tema que utilizamos un radio de 0.055 metros. En esta segunda figura podemos observar la totalidad o el resultado gráfico de la totalidad de las mediciones desde 0 hasta 360 grados con el mismo radio de 0.055 metros. Y como podemos observar, como mencionaba el compañero Maximiliano, acá está la simbología y podemos observar la parábola que se ilustra en la figura en azul. Acá podemos observar que conforme aumenta los grados, se va formando la parábola como tal. Si analizamos un poco esta medición como tal, nosotros tenemos estas dos gráficas que realizamos. Podemos observar que conforme aumentamos los grados, el comportamiento, por si digamos individualmente, del campo magnético es en especie de parábola. Podemos recalcar acá, muy importante, que, bueno, de esta manera podemos justificar, de hecho, la parábola que se mencionaba o que se ilustraba en la figura anterior. Por ejemplo, en el ángulo 0, podemos mencionar que hay un máximo por acá, que es cuando tenemos a la derecha de la figura, digámoslo así, de donde estábamos observando anteriormente. Y conforme vamos aumentando los grados hasta llegar a 180, volvemos a experimentar acá un máximo y después el campo magnético vuelve a disminuir hasta
a formar otra parábola y así sucesivamente. Entonces, cada vez que se hacen las mediciones utilizando grados, en este caso las coordenadas polares, podemos ilustrar muy claramente lo que vemos en el dibujo. Y así lo demostramos en las mediciones y en las gráficas. En nuestra segunda etapa de mediciones utilizamos, en este caso, un ángulo de 90 grados como común, pero cambiamos los radios de medición. Hicimos 4 radios que utilizamos por acá y acá están los 4 resultados en la columna de la derecha con respecto al campo magnético. Como podemos observar en esta ilustración, vemos donde las líneas de campo magnético están sobre nuestro eje Y. Igualmente recalcar, ¿verdad?, que este fue el ángulo de 90 grados con diferentes radios. Para esta parte de análisis, nosotros graficamos igualmente y podemos observar que conforme aumentamos nuestro radio, bueno, cabe recalcar, o lo olvidaba en ese aspecto, en este caso sí variamos los radios. Entonces, conforme aumentamos los radios, en este caso, nuestro campo magnético disminuye. Pero esto se debe propiamente a que, como lo mencionaban los compañeros al principio, el sensor se desplaza, digamos que solo en el eje X. Entonces, al variar el radio, al aumentar el radio, estamos alejando el sensor de nuestro imán. Entonces, por supuesto, el campo magnético se va a ver disminuido en este caso. Recalco acá la medición que en el ángulo de 90 y en las siguientes vamos a ver la medición con un ángulo de 0 grados. Por acá está, con el ángulo de 0 grados y los diferentes radios de medición. Tenemos por un lado los radios y a la derecha podemos observar el campo magnético respectivo. Acá igualmente podemos ver el dibujo que nos arroja la aplicación para este ángulo de 0 grados y los diferentes radios. Y podemos ver cómo se ubican los radios hacia la derecha. Perdón, los campos magnéticos hacia la derecha. Esta es la gráfica que podemos observar en el comportamiento del campo magnético. Igualmente, conforme nosotros aumentemos el radio, en este caso, alejar el sensor del imán, nuestro campo magnético va a disminuir. Es importante acá que, bueno, en la siguiente lámina podemos observar la comparación entre los dos ángulos. A manera de conclusión, la primera observación que realizamos es que, bueno, como ya antes lo mencioné, conforme aumentemos el radio, o en este caso la distancia del sensor, nuestro campo magnético va a disminuir. Pero es muy importante la siguiente observación. Para nuestro ángulo de 90 grados, los valores de nuestro campo magnético son inferiores. Los valores que calculamos con el ángulo de 0 grados son mayores y podemos utilizar como referencia la justificación con esta fórmula. Cuando nuestro ángulo es 90, en este caso el coseno de 90, nuestro ángulo debería ser cercano, perdón, nuestro valor de campo magnético debería ser cercano a 0. Y eso es lo que pudimos demostrar con el experimento, puesto que los valores que arrojan el ángulo de 90 grados con respecto al campo magnético son bastante inferiores y tendiendo hacia 0. Entonces, de esta manera podemos explicar un poco lo que se demuestra en la ecuación. A manera tal vez de conclusión final, es importante recalcar que este tipo de experimentos que estamos llevando a cabo nos permite de alguna manera ver de manera aplicada lo que sucede con el campo magnético si variamos diferentes tipos de condiciones. Por ejemplo, los ángulos y los radios, en este caso del sensor. Entonces, es muy importante porque de esta manera podemos observar qué sucede de manera práctica todo lo que hemos aprendido durante el curso de Física General 2 con respecto, en este caso, a la teoría de campos magnéticos.
Bueno, finalmente tenemos la bibliografía utilizada. El, el primero se trata del libro principal de consulta del curso. El segundo es el link que utilizamos para acceder al laboratorio remoto. Y los últimos dos también se tratan de física universitaria. Muchas gracias.